En esta presentación vamos a desarrollar las bases neurobiológicas del lenguaje. Las bases neurobiológicas del lenguaje se articulan mediante el funcionamiento sincrónico, es decir, al mismo momento, de componentes centrales, corticales y subcorticales, y de componentes periféricos. Los componentes centrales cumplen una función simbólica y se localizan en la corteza cerebral asociativa. Se distinguen dos zonas reguladoras, una zona situada en el polo anterior y otra zona situada en el polo posterior del cerebro. Los componentes periféricos son los auxiliares del lenguaje e incluyen los órganos fonoarticulatorios, que permiten la expresión de la voz, el sistema visual, que permite el ingreso de la información semántica, es decir, la interpretación del lenguaje escrito, y el sistema auditivo, que permite el ingreso del lenguaje oral, es decir, aquello que escuchamos. En este esquema observamos una representación de los dos polos del cerebro. El polo anterior, ubicado en el lóbulo frontal, cumple una función expresiva, dividido por el surco central. El polo posterior, integrado por los lóbulos temporal, parietal y occipital, que cumple una función expresiva. Vamos a ir viendo algunas de las estructuras que forman parte de estos polos. Comencemos por el polo expresivo. Como decíamos, está situado en el polo anterior del cerebro, interesa el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es muy importante porque se ocupa de la motivación del lenguaje y de la articulación verbal de las palabras y de la escritura. En la parte anterior del lóbulo frontal localizamos el área prefrontal, que da inicio a la motivación del lenguaje. Está relacionado con el cerebro límbico, y también esta área del lóbulo prefrontal facilita el control consciente del lenguaje. En el lóbulo frontal está ubicada el área de Broca, que forma parte de la corteza premotora y que tiene como principal función la programación motora del habla y de la escritura. Continuando con el polo expresivo, destacamos también el área motora primaria, que tiene por función llevar adelante las instrucciones elaboradas por la corteza premotora, es decir, por el área de Broca, y dar inicio a los movimientos bucofonoarticulatorios para poder pronunciar las palabras y a los movimientos manuales para la escritura. Hay un haz de fibra que se denomina fascículo arcuato, que conecta el área de Broca con el área de Wernicke, que veremos seguidamente, y que tiene por función la sincronización del lenguaje expresivo del polo anterior con el lenguaje comprensivo del polo posterior. En esta imagen vemos en la izquierda, en fucsia, el área de Broca, y a la derecha, en el lóbulo temporal, el área de Wernicke. Vamos a ver ahora
las estructuras principales ubicadas en el polo posterior, que como decíamos, se ocupa fundamentalmente de aspectos receptivos y comprensivos del lenguaje. Está situado en la parte posterior del cerebro, en la confluencia de los lóbulos temporal, parietal y occipital. Este polo tiene como función principal la regulación del lenguaje comprensivo. El lóbulo temporal está especializado en el proceso de análisis y síntesis de los sonidos del habla. En esta área ubicamos al área de Wernicke, que es un área que lleva adelante un análisis fonológico y semántico, codifica los sonidos, otorgándole un significado a lo escuchado o a lo visto, en el caso de que la información sea escrita. Participa también el lóbulo occipital, que permite la identificación visual de la palabra escrita, y el lóbulo parietal, integrando estímulos visuales y auditivos, cumpliendo una función multimodal. Entonces, en este polo posterior o comprensivo, destacamos principalmente el área de Wernicke, que lleva adelante funciones vinculadas a la comprensión del lenguaje. Dentro de los componentes subcorticales, es decir, aquellos que están ubicados por debajo de la corteza, tenemos que nombrar al tálamo. El tálamo forma parte de una red asociativa y tiene como función principal la integración de aferencias visuales y auditivas y la coordinación del lenguaje expresivo con el lenguaje comprensivo. Están también los ganglios basales, que intervienen en la fluidez verbal, y el cerebelo, que coordina la fluidez de los movimientos fonoarticulatorios. En esta imagen vemos representadas algunas de las estructuras subcorticales que hemos mencionado: los ganglios basales, el tálamo y el cerebelo. Vamos a hacer un repaso de las áreas del lenguaje localizadas en el hemisferio izquierdo. En el número 1 está representada el área prefrontal, que interviene, como decíamos anteriormente, en los aspectos motivacionales del lenguaje, es decir, da inicio a la intención comunicativa. En el número 2 aparece el área de Broca, de localización frontal, que como decíamos es un área premotora que se encarga de los programas motores para la articulación del lenguaje. En el número 3 aparece representada el área motora primaria, que da inicio a los movimientos fonoarticulatorios para la pronunciación de las palabras, que ha armado previamente el área de Broca. En el número 4 encontramos a la circunvolución de Hertz, que interviene en la recepción de las cualidades primarias de los sonidos, que luego van a ser procesados en el lóbulo temporal. En el número 5 aparece representada el área de Wernicke, que interviene, como decíamos, en la comprensión del lenguaje, permite otorgar un significado a aquello que escuchamos, es decir, al lenguaje oral, y aquello que leemos, es decir, al lenguaje escrito. En el número 6
aparece la circunvolución supramarginal y angular, que tiene por función principal la integración sensorial e interviene en procesos de lectoescritura. Finalmente, en el número 7 aparece la corteza visual asociativa, que tiene por función la realización del análisis perceptivo de las imágenes visuales que contienen palabras escritas o que ingresan por medio de la lectura. Hagamos un resumen. En esta presentación hemos desarrollado las bases neurobiológicas del lenguaje. Establecimos la existencia de componentes centrales, corticales y subcorticales, que cumplen principalmente funciones asociativas, y componentes periféricos que son auxiliares del lenguaje, y ahí destacamos los órganos fonoarticulatorios, el sistema visual y el sistema auditivo. Mencionamos también las principales áreas que intervienen en el lenguaje, ubicándolas algunas en el polo anterior y otras en el polo posterior. Muchas gracias por tu atención.